Hola, hola chicos. Bien, vamos a pasar a ver, a observar, a mirar, a practicar un poco el tema de esta semana, ¿no? En lo que concierne, ¿no es cierto?, a raíces. Sí, el tema en sí es simplificación de raíces, propiedades de las raíces en el conjunto de los números enteros. Sí, bien, para comenzar, ¿no? Pues nosotros ya sabemos resolver, ¿no es cierto?, una raíz cuadrada o una raíz cúbica, ¿no? E incluso hasta una raíz cuarta. Nosotros sabemos, en este caso muestro un ejemplo, ¿no? En el cual podemos resolver la raíz cuadrada de 36, que es 6, ¿no es cierto? La razón es porque no es nada más que la operación inversa a la potencia, ¿cierto? Porque 6 elevado al cuadrado es igual a 36, ¿sí? Así de simple, lo sabemos hacer muy bien. Lo mismo pasa con una raíz cúbica de 8. Esto es igual a 2 porque 2 elevado al cubo es 8, ¿cierto? Hemos trabajado tanto con, hemos trabajado sí con raíces cuadradas, cúbicas, pero han sido exactas, ¿sí? Pero, ¿qué sucede, no? ¿Qué sucede si nosotros queremos resolver o simplificar las raíces siguientes? En este caso, esta raíz, que es una raíz con un número bastante grande, este número de acá que es un poco más pequeño y este numerito de aquí también que es un poquito grandecito, ¿no es cierto? ¿Qué haremos ahí para nosotros poder resolverla? ¿Sí? O intentar simplificarla, es decir, expresarla de una forma más sencilla. Para nosotros poder resolver estas raíces, vamos a hacer lo siguiente. Primero que nada, tenemos que tener en cuenta o recordar algunos conceptos, algunos conocimientos de años anteriores, ¿sí? La primera situación que tenemos que recordar es cómo descomponer un número en sus factores primos, ¿sí? Y además reescribirlos a estos factores, ¿no?, como una potencia. Veamos un ejemplo, ¿no? Nos muestra aquí un ejemplo. Nos dice descomponer el número 32 en sus factores primos. Pues bien, esto es muy sencillo, muy fácil, como les comento, perdón, son conocimientos de años anteriores y pues es muy sencillo, ¿no? Lo que hacemos es escribir nuestro numerito y escribir una especie de cruz, ¿no es cierto? Y empezar a calcular sus factores primos. ¿Cuáles son factores primos? O sea, al referirme a factores primos me refiero a todos aquellos números que componen al número, ¿sí? Hay que recordar también lo que es un número compuesto, ¿sí? Tener en cuenta eso y qué es un número primo también, ¿no? Bien, una vez descompuesto este número en sus factores, en este caso el único factor que lo ha compuesto es el número 2, lo que hacemos es expresarlo como potencia. Es decir, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2 y 6 por 2, 32. ¿Sí? Y como nosotros también sabemos potenciación, no es nada más que 2 elevado a la quinta. Muy bien. Además, ¿no es cierto?, por propiedades de las potencias, nosotros también podemos escribir al número de esta forma, ¿no? Como 2 elevado al cuadrado por 2 elevado al cuadrado por 2. ¿Sí? Que es lo mismo, ¿no? Lo que hacemos es sumar los exponentes y nos da 2 elevado a la quinta. La misma situación. También lo podemos escribir de esta forma, ¿no? Como 2 elevado al cubo por 2 elevado al cuadrado. 3 más 2 es 5. Recordar propiedades de las potencias, ¿sí? Si tenemos un número elevado al cubo, ¿no es cierto?, elevado a una potencia, vamos a escribirlo, a generalizar, a una potencia m y se multiplica a una potencia n, entonces diremos que estas potencias, estos exponentes, se sumarán. ¿Entendido? La base se mantiene, exponentes se suman. Muy fácil. Bien, teniendo en cuenta esto, vamos a practicar con un ejercicio. Perdón. Dice descomponer el número 450 en sus factores primos. Bien, muy fácil, muy sencillo. Vamos a reescribir el número 450
y pues luego lo que haremos es nuestra crucecita, tal como lo hacíamos en años anteriores, y empezamos a descubrir sus factores, ¿no? El primer factor, el primer número primo, pues comienza con 2, ¿sí? El primero de los números primos. 2, mitad de 450 sería 225. 225 tiene mitad, pues no, pero 225 tiene tercera, ¿sí? Es decir, ¿qué estamos haciendo? Dividir. Lo que hemos hecho es dividir 450 dividido para 2 me da 225. 225 dividido para 3 me da 75, ¿sí? Nuevamente, 75 dividido para 3, sí, si tiene tercera, 25, ¿sí? Luego, quinta, cuarta no tiene, o sea, mejor dicho, antes de nada, para continuar, los números primos son el 2, el 3, el 5, el 7 y así sucesivamente. El 9 no es, el 8 no es, ¿sí? El 10 tampoco es, el 11 sería otro número primo, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces sería 2, 3, la tercera, aquí sería la quinta de 25, 5 y la quinta de 5, 1, ¿sí? Todos estos números de aquí son números primos, ¿sí? Son factores del número 450. Lo que quiere decir esto que si yo los multiplico, pues me va a dar 450. Entonces, a estos números multiplicándolos me queda 2 por 3 por 3 por 5 por 5 y esto me da como resultado pues 450. Lo que yo quiero, aparte de describir o encontrar los números que lo componen a este número, es decir, sus factores, lo que voy a hacer es expresarlos como una potencia, ¿sí? El primer número 2 queda elevado a la 1. Nosotros ya sabemos esta propiedad, que todo número está elevado a un exponente 1, ¿sí? Pero se lo obvia, ¿sí? Se lo deja, ¿no? 2 elevado a la 1 por 3. 1 más 1 es 2 por 5 elevado al cuadrado. Muy bien. Muy sencillo, ¿no? Esto es lo primero que tenemos que aprender o tener en cuenta para poder resolver nuestros 3 problemitas de aquí del inicio, ¿no? Estos 3 problemitas, ¿ya? La primera parte, vamos, aparte de a conocer, aparte de lo que es descomponer un número, sus factores primos, vamos a aprender lo que es una de las propiedades de las raíces, ¿sí? Una propiedad muy importante nos dice lo siguiente: a una raíz cualquiera, cualquier raíz, se la puede expresar como un exponente fraccionario y viceversa, ¿sí? O sea, ¿qué quiero decir en esto? Si tenemos una raíz, como en este caso, en el cual tiene un índice n, recordar, n es cualquier índice, bueno, estamos trabajando con números naturales, el índice tiene que ser un número natural, y pues lo mismo pasa para el exponente, ¿no? Estamos trabajando tanto con exponentes como índices naturales aún, ¿ya? Entonces, estos dos números, ¿sí? Esta raíz yo la puedo escribir como como un exponente fraccionario, ¿sí? Como un exponente fraccionario. Es decir, si yo tengo un número, una raíz de un número cualquiera y está elevado a un exponente, pues yo lo puedo escribir recalcando nuevamente a ese mismo número, pero como una fracción, un exponente fraccionario, ¿ya? Donde, sí, podemos ubicar muy bien, el índice no es nada más que el denominador de la fracción, del exponente fraccionario. Y pues el exponente del radicando no es nada más que el numerador, ¿sí? Muy fácil, muy sencillo. Teniendo en cuenta esto, podemos resolver ya un poquito un problema ya sencillo, ¿no? Veamos, dice, tenemos una raíz cúbica de 125, ¿sí? Nosotros sabemos muy bien, ¿no es cierto? Nosotros conocemos muy bien directamente que la raíz cúbica de 125 es igual a 5, ¿no es cierto? Porque 5 por 5 por 5 es 125. Y bien, pues entonces
Pero ahora, para fines explicativos y tener en cuenta esta propiedad, lo vamos a hacer por medio de la descomposición, ¿sí? Del radicando en este caso. Descomponer en factores el radicando, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Muy sencillo. Primero descomponemos el número, ¿sí? Descomponemos el radicando, lo hemos descompuesto en sus factores y pues lo expresamos como potencias, ¿no? Como 5 por 5 por 5, 5 elevado al cubo. A este número de aquí lo vamos a reescribir, ¿no es cierto?, dentro de nuestra raíz. Ya no pues como 125, sino como potencia, 5 elevado al cubo, con la finalidad de aplicar nuestra propiedad, ¿sí? Para ir comprendiendo. En los problemas en los que vamos a ver luego, pues vamos a darnos cuenta que esto nos sirve y de mucho. Entonces, 3 dividido para 3, pues me da a 1. O simplemente simplificando 1, 1. Listo. Muy sencillo. Y 5 elevado a la 1, pues me da 5. Facilísimo. Vamos a ver otro ejemplo. Raíz cuadrada de 16. Entonces, primer paso, descomponer el número 16. Bueno, nosotros antes de descomponerlo, ustedes me dirán, pues esto está muy fácil. La raíz cuadrada de 16, pues es 4, ¿cierto? Así de fácil. Pero pues vamos a aplicar nosotros primero nuestras propiedades, ¿sí? Para irlas teniendo en cuenta ya, porque las vamos a utilizar mucho luego, ¿sí? Entonces, 16, mitad de 16, pues siempre empezamos con el 2, ¿no? Si no tenemos el 2, puesto que es nuestro primer número primo, pues continuaríamos con el 3, luego con el 5 y así sucesivamente, ¿no? Mitad de 16, pues es 8, mitad de 8 es 4, mitad de 4 es 2, y mitad de 2, 1, ¿sí? Estos numeritos de acá son los que componen al número 16. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16, ¿sí? Ojo, se están multiplicando, no sumando. 2 más 2, 4 más 2, 8. Perdón, 2 y 2, 4 y 2 son 6 y 2 son 8, ¿sí? Es multiplicar. Entonces tenemos 2, o lo podemos escribir aquí. 16 es igual a 2 por 2 por 2 por 2. Y esto es igual a 2 elevado a la cuarta. ¿Entendido? Entonces tenemos nuestro número descompuesto y expresado como una potencia. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta ya esto, resuelto esto, yo puedo reescribir entonces como la raíz cuadrada. Ya voy a dejar el índice, ¿sí? Sabemos que una raíz cuadrada, el índice pues ya se lo obvia, ¿no? Raíz cuadrada de 2 elevado a la cuarta. Muy bien. Entonces, aplicando nuestra propiedad, ¿sí? Aplicando nuestra propiedad, la propiedad que notamos acá, ¿sí? Raíz n de cualquier, es decir, raíz enésima o raíz n de algún número, se lo puedo escribir de la siguiente forma también. Entonces, apliquemos esta propiedad. Esto va a ser igual entonces a colocar la misma base, es decir, el mismo número, perdón, el mismo radicando, pero ya no bajo una raíz, sino como teniendo en cuenta o colocando un exponente, ¿sí? Un exponente fraccionario en el cual pues no será nada más que, recordémoslo bien, la división, ¿sí? O la fracción m dividido para n, ¿sí? Es decir, este exponente de aquí, 4, va a ser dividido entre 2, ¿sí? Entre 2. Recordad que esto es raíz cuadrada, no se lo colocó, pero ya lo sabemos. Entonces, esto es igual, aquí ya nosotros podemos simplificar, me queda 1, aquí me queda 2. Entonces me quedaría como resultado 2 elevado al cuadrado, lo que es igual a 4, ¿sí? Entonces, directamente ya sabíamos nosotros la respuesta, que la raíz cuadrada de 16 pues es 4, ¿sí? Pero aquí lo que hemos hecho es aplicar una de las propiedades que tenemos que tenerla muy clara, ¿sí? Muy clara, muy bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a conocer, aparte de esta propiedad, otra propiedad que la vamos a necesitar. La propiedad número 2 dice:
La raíz de un producto, es igual al producto de las raíces de sus factores. ¿Sí? No parece medio raro, pero es muy sencillo. Lo que nos quiere decir básicamente esto, ¿no? Si tenemos una raíz y dentro de esta raíz, es decir, en su radicando, encontramos dos números y se están multiplicando, pues yo lo puedo escribir como dos raíces, ¿sí? En cada raíz voy a colocar su respectivo número, continuando multiplicándose, ¿sí? Como en este caso. Un ejemplo sencillo, voy a colocarlo aquí abajo, ¿ya? 2 por, no le coloquemos 2, coloquémosle 4. 4 por 9. Los dos números se están multiplicando. Es una raíz de un producto. Raíz de un producto. Esto va a ser igual. Va a ser igual a reescribir, ¿no es cierto?, la raíz, pero separada. ¿Sí? A cada factor le toca su raíz. Nada más. Eso es todo, ¿sí? Entonces, esto va a ser igual. La raíz cuadrada de 4 yo sé que es 2. Y la raíz cuadrada de 9 yo sé que es 3. Se están multiplicando, por lo tanto me da 6. ¿Sí? Muy fácil, muy sencillo. ¿Y esto es verdad? Efectivamente sí. Porque si nosotros aquí debajo multiplicamos 9 por 4, pues nos da 36. Y la raíz cuadrada de 36, pues es 6, que no es nada más que lo mismo. ¿Sí? Y esta es una de las propiedades de las raíces. Nuevamente, hay que tenerla muy en cuenta. ¿Sí? Captarla muy bien. Vamos entonces a resolver o a mirar un ejemplo, ya que tengo planteado aquí. Nos dice la raíz cuadrada de 125. Aquí vamos a observar cómo se incluyen ya las dos propiedades, perdón, las dos propiedades más la descomposición de números enteros, sí, perdón, de números, descomposición de un número compuesto. Primero que nada, tenemos la raíz cuadrada de 125, ¿correcto? A esta raíz cuadrada, lo primero que tenemos que hacerlo para resolverla, ya lo dijimos, es descomponer el número o el radicando en sus factores. Una vez hecho esto, pues lo vamos a reescribir como potencias, de tal forma que pues el exponente lo pueda dividir entre el índice, ¿ya? O dicho de otra forma, nos dé una división exacta, como lo hicimos acá, ¿sí? 4 dividido entre 2, ¿sí? Lo reescribimos como una potencia en el cual se pueda obtener una división exacta, ¿no? ¿Qué pasa si yo hubiera escrito 2 elevado al cubo por 2? Pues 2 elevado al cubo no me permite tener una división exacta con el índice. Entonces, vemos acá, hemos reescrito el número 5 elevado al cuadrado por 5 y lo he colocado reescrito, ¿no? Ya no como 125, sino como sus factores. Bien, una vez hecho esto, lo que hago es aplicar mi segunda propiedad. ¿Listo? Lo he separado a cada uno en sus raíces. Luego de esto, pues he aplicado mi primera propiedad, que me dice pues que a una raíz yo la puedo reescribir como un exponente, ¿no es cierto? El número continúa como está, el 5, pero se divide en las dos, ¿no es cierto? Tanto el exponente se lo divide para el índice. 2 entre 2, pues me queda 1. ¿Sí? Aquí quizás le haga falta un pasito, podríamos haberlo reescrito de la siguiente forma, ¿no? 2 dividido para 2 me queda 5 elevado a la 1, ¿cierto? Por la raíz cuadrada de 5. ¿Listo? Entonces nosotros, como ya sabemos, no es necesario ya en esta parte colocar el punto. Ya lo podemos obviar y dejamos expresada en esta respuesta, ¿no? De esta forma. Ya no 5 con el exponente 1 porque ya lo sabemos, se lo deja sin el exponente y nos queda raíz cuadrada de 5. ¿Sí? Raíz cuadrada. Pero podemos nuevamente obviar también el 2. Para fines explicativos yo les he colocado el 2, pero hay que irnos acostumbrando que el 2 no se lo coloca. ¿Ya? Como nos damos cuenta, no está el punto. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que dejo expresada la raíz cuadrada de 5. Como se pueden ver, yo no he aplicado la primera propiedad, no la he reescrito como 5. Vamos a escribir aquí todo, ¿no?
5 raíz cuadrada de 5. No la he reescrito de esta forma, como 5 elevado a la 1 medio. No la escribí así. ¿Por qué a la 1 medio? Recordará que aquí está elevado al exponente 1 a 1 medio. ¿Sí? No la he reescrito así porque no es necesario. 2. No puedo calcularle una raíz exacta. ¿Sí? Entonces, la forma más simplificada ya es esta, donde ya no pueda obtener ya más factores. ¿Sí? O mejor dicho, ya no pueda simplificar más la raíz, perdón. ¿Sí? Eso sería lo correcto, ¿ya? Ya no puedo calcular una raíz exacta. Entonces queda expresado de esa forma y no hacemos ningún otro paso. Y ahí terminaría el problema, ¿sí? Muy bien, entendido esto, veamos otro ejemplo, ¿sí? Tenemos la raíz cuadrada de 180. ¿Qué vamos a hacer? Primero que nada, pues, resolver. Lo que vamos a hacer el primer paso, pues, es descomponer el número, ¿sí? Lo hemos descompuesto el número en sus factores primos. Luego lo expresamos como una potencia, ¿sí? De tal forma, pues, como nos lo indica, ¿no? 2 elevado al cuadrado, 3 elevado al cuadrado y 5. Bien, una vez hecho esto, pues procedemos a reescribir todos estos números debajo de la raíz, ya no 180, sino la raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado por 3 elevado al cuadrado por 5. Muy bien, esto va a ser igual a... Vamos a aplicar nuestra segunda propiedad, ¿sí? La que vimos recientemente. Recordar, voy a reescribirla acá arriba para no olvidarnos, ¿no es cierto? Raíz de a por b, si se está multiplicando, va a ser igual a la raíz de a por la raíz de b, ¿sí? La segunda propiedad, ¿no es cierto? Se está multiplicando, lo separamos. Aquí tenemos también multiplicaciones, ¿sí? No preocuparse en este caso, pues ustedes me dirán, pero profe, solo me dijo con dos números, nada más, con dos letritas, a por b. Pero nosotros podemos aumentarle sin ningún problema, podemos colocarle a por b por c. Y sin ningún problema, pues, aumentamos simplemente otra raíz, ¿sí? ¿Entendido? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es separarlas, ¿no es cierto? Cada uno va a tener su propia raíz. Así nos dice la reglita, la propiedad. 2 elevado al cuadrado, esto que multiplica a la raíz de 3 elevado al cuadrado, y esto que multiplica a la raíz de 5. Muy bien, entonces una vez hecho esto, pues lo siguiente pues es aplicar nuestra primera propiedad, ¿sí? Como ya tenemos esta raíz, ya lo que vamos a hacer es 2 elevado, vamos a colocarle con otro color para que se pueda mirar, pues la siguiente propiedad sería 2 elevado a la 2 dividido para 2, esto que multiplica a 3, 2 dividido para 2, y esto que multiplica raíz de 5. Sí, ya a esta raíz no la puedo yo simplificar, no le puedo hacer más. Una cosa que podemos notar es que el exponente del radicando ya es menor que el índice, entonces eso también es un buen indicador de que ya no podemos hacer nada más, no podemos simplificar más. Ya una vez que es menor el exponente del radicando que el índice, lo dejamos expresado ahí, ¿entendido? Entonces dejamos la raíz tal como está y resolvemos ya esta situación, ¿no es cierto? Ya simplificamos esto con esto, esto con esto, me queda 1, 1, 1, 1. Por lo tanto, el resultado sería 2 por 3 por la raíz de 5. ¿Listo? Y como resultado final, ya nos daría 2 por 3, 6 por la raíz de 5. Eso sería todo. Como pueden ver, ya obvié aquí el puntito, ya no lo coloco porque yo ya entiendo que esto se está multiplicando. Listo. Eso ha sido todo. Entonces, primero que nada, descomponer en sus factores primos. Segundo, escribirlos como un exponente, ¿no es cierto? Como una potencia, ¿cierto? A cada uno de sus factores primos, ¿no? Cada una de esas potencias tienen que ser divisibles para el índice, ¿sí? Tienen que ser dividirse, ¿no? Divisibles, ¿no? Y esa división pues nos va a dar una... Al decir divisible pues es porque se va a poder dividir, ¿no?
para que nos dé un resultado exacto en la división. Entonces lo reescribimos, luego aplicamos la segunda propiedad que vimos recientemente y luego pues nuestra primera propiedad, que no la escribí aquí, pero ya la sabemos cuál es, ¿sí? Bien, ahora sí, una vez que ya hemos entendido muy bien esto, vamos a resolver los tres primeros ejercicios que planteamos, en el inicio, ¿sí? El primer ejercicio, la raíz cúbica de 1728, un número bastante grande. Aquí vamos a tener que recordar necesariamente cómo dividir. ¿Sí? Recordar que descomponer no es nada más que dividir. 1728 dividido para 2 me da esto. 864 dividido para 2 me da esto. Y así sucesivamente. Esto es descomponer. Descomponiendo los números, ¿sí? Entonces hay que acordarse cómo dividir. ¿Entendido? Una vez hecho esto, lo que hemos hecho es expresarlos en sus potencias, ¿sí? Como 2 elevado a la sexta por 3 elevado al cubo, ¿sí? Por 3 elevado al cubo. Aquí hay 3 números 3 elevado al cubo. 6 números 2, recordar cada uno está elevado a la potencia 1, 1, 1, 1, 1. Y pues cada uno, pues por propiedades de las potencias, 1 más 1, 2, más 1, 3 y así sucesivamente, ¿no? Eso ya lo sabemos. Bien, teniendo en cuenta esto, yo ya lo puedo reescribir entonces dentro de mi raíz, que no es nada más que la raíz cúbica de 2 elevado a la sexta por 3 elevado al cubo. Una vez hecho esto, aplico mi segunda propiedad, ¿sí? En la cual yo puedo separar mi raíz a los dos factores, ¿no es cierto? Esto que multiplica a la raíz cúbica de 3 elevado al cubo. Muy bien. Entonces, aquí aplico nuevamente, vamos a pasar a mi primera propiedad, en la cual me dice que yo a la raíz la puedo reescribir como un exponente fraccionario, ¿no? El radicando, la base del radicando, el número queda como está y reescribimos 6 dividido, vamos a hacerlo de una forma que sea ya de esta forma, 6 dividido para 3 multiplicado, aquí está el puntito de multiplicación, por 3 sobre 3. Muy bien, una vez hecho esto, pues simplificamos. La tercera, aquí debajo 1, la tercera de 6, 2, ¿correcto? Tercera, 1, 1, hemos simplificado. Lo que nos queda como resultado, pues 2 elevado 2 dividido por 1, pues es a 2. 2 elevado al cuadrado por 3. Esto es igual, 2 elevado al cuadrado es igual a 4 por 3, lo que me da como resultado 12. Y eso ha sido todo, ¿sí? Una forma bastante simple y sencilla de resolver un número bastante grande, calcularle una raíz, ¿sí? Por descomposición en sus factores. A eso le llamamos descomponer o simplificar una raíz por descomposición en sus factores y teniendo en cuenta las propiedades de las raíces, ¿sí? Muy fácil, entonces, muy sencillo. Bien, vamos a ver el siguiente ejemplo. Vamos a hacerlo desde un inicio. Vamos a hacer nuestra crucecita, ¿no es cierto? Y vamos a ubicar nuestros números. 54, ¿cierto? 54. Y comenzamos. Primer número primo, 2, o primer factor, que sería 27. 27, calculamos la tercera, porque la mitad ya no le puedo sacar. 27 dividido para 3 es a 9. La tercera nuevamente, 9 para 3 es a 3. Y la tercera, 1. Muy bien, ¿sí? Es una división. 54 para 2 a 27. 27 para 3 a 9. 9 para 3 a 3. 3 para 3 a 1. Simple. Entonces a estos números los escribimos como 2 por 3 por 3 por 3 por 3, ¿no es cierto? Ya una vez que conocemos lo que estamos haciendo directamente, ¿no? 3 elevado al cubo. Bien, entonces a estos números los reescribimos dentro de nuestra raíz y listo, ¿sí? Los reescribimos dentro de nuestra raíz y pues vamos a empezar a aplicar cada una de las propiedades, ¿cierto? Hemos hecho primero nuestra factorización. Ahora lo que vamos a hacer es a separarlas, ¿no es cierto? Cada uno en sus raíces para poder resolver, ¿no?
En este caso pues tengo un pequeño error, un pequeño detalle, digámoslo error. Vamos a ver qué pasa. Yo les digo por qué es el error. Porque si yo coloco 3 elevado al cubo, me doy cuenta que 3 dividido para 2, o mejor dicho de otra forma, 3 no es divisible entre 2. Por lo tanto, yo a esta expresión de acá la voy a reescribir. Voy a reescribirla de esta forma. Como 2 por 3 por 3 elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué es lo que he hecho? Buscar solo los números que puedan ser divisibles, perdón, el exponente pueda ser divisible entre el índice. Bien, entonces vamos a volver a hacer esto, puesto que no puedo llegar a un resultado o una simplificación sencilla. Entonces vamos a volver a reescribir, ¿no? Entonces, ahora sí, todos estos números los vamos a escribir dentro y vamos a separarlos, ¿no es cierto? Simplemente aquí, perdón, algo hice mal, no quería. Aquí podemos hacer algo aún más simple, ¿sí? Si estos dos números, ¿sí? Escuchar bien, ¿sí? A estos dos números yo no los puedo ya expresar como un exponente, o sea, mayor a 1, pues lo que voy a hacer es multiplicarlos antes de colocarlos en la raíz, ¿no? 2 por 3, 6 por 3 elevado al cuadrado, ¿sí? Listo. Ya no los puedo expresar como un exponente, como una potencia. Entonces estos dos números que quedan libres los multiplico. ¿Entendido? ¿Sí? No puedo expresarlos como una potencia, ¿ya? Otro ejemplo por decirles sería 2 por 2 por 3, se me ocurre por 5, ¿sí? Aquí los únicos números que puedo expresar como potencia son estos dos. Sería 2 elevado al cuadrado por 3 por 5, 15, ¿sí? Porque estos dos números ya no los puedo expresar como una potencia mayor a 1, ¿no es cierto? Simplemente está una potencia 1. Entonces los multiplico, ¿sí? Bien, entonces una vez hecho esto, este numerito de aquí obtenido, este numerito, ya ahora sí lo voy a escribir dentro de mi raíz. 6 por 3 elevado al cuadrado. Muy bien. Ahora esto va a ser igual. Aplicamos nuestra segunda propiedad, raíz cuadrada de 6, que multiplica a la raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado. Y esto va a ser igual. Lo que vamos a hacer es aplicar nuevamente nuestra primera propiedad a este número de aquí. Como nos damos cuenta, está elevado a un exponente 1, lo voy a dejar como está. No le voy a cambiar absolutamente nada. Al segundo sí, pues, ¿no es cierto? Lo que vamos a expresarlo como nuestra primera propiedad, 2 entre 2. Y esto es igual a la raíz de 6 por, esto con esto se simplifican, me queda 1 y 1, y 1 para 1 es 1, por 3. Reordenando, ¿sí? Para que no quede en este sentido, vamos a tratar de dejarlos en el siguiente sentido, 3 raíz de 6, ¿sí? Puesto que el orden de los factores no altera el producto. Esto se está multiplicando, por lo tanto no se altera en nada, ¿ya? 3 por la raíz de 6. Nuevamente ya no coloco el puntito, lo dejo como está, ¿sí? Lo dejo sin colocar, perdón. Para que, por supuesto que nosotros ya tenemos que guardarlo en nuestra mente, que ese punto está ahí. ¿Por dónde lo colocamos? ¿Sí? Bien, vamos por el último ejercicio. La raíz cúbica de 250. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues ya sabemos que es muy sencillo, ¿no? Primero nuestra crucecita para poder descomponer en nuestros factores primos, ¿no? 250. Y comenzamos con nuestro primer factor primo, que sería el 2, ¿no? Esto me daría como resultado 225. Luego la mitad, pues ya no hay la mitad. Lo que habría que obtener sería pues otro factor, que sería la tercera. En este caso sería 75. Luego la tercera, que sería 25. Luego la quinta, que sería 5. Y la quinta, que sería 5, ¿sí? Entonces nuevamente es acordarse de dividir. ¿Cómo dividir? ¿Ya?
Entonces, una vez obtenidos estos factores, los vamos a reescribir como potencias que nos sirvan, ¿no es cierto?, para introducir dentro de nuestro radical. Veamos entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Perdón, he cometido un pequeño error, no me he fijado, pensé que era el número, lo he escrito mal, pensé que era el número 450, pues y empecé a cometer errores. Bien, vamos a volver a rehacer todo. Sí, no es 200 de 450, pues es 250. Nuevamente ya. No pasa absolutamente nada, ¿sí? Vamos a volver a hacer. Mitad 125. Ahora sí. Quinta 25. Quinta 5. Quinta 1. Muy bien, entonces podemos escribirlo como 2 por 5 elevado al cubo. Entonces a esto de acá lo reescribimos dentro de nuestra raíz cúbica, 2 por 5 elevado al cubo. Esto va a ser igual entonces, aplicando nuestras propiedades, raíz cúbica de 2 por raíz cúbica de 5 elevado al cubo, y esto es igual, la raíz cúbica de 2, como nos damos cuenta, ya no la puedo hacer o simplificar aún más, la dejo como está, ¿sí? Y acá ya voy a reescribirla con nuestra primera propiedad, ¿no es cierto? 5, 3 dividido entre 3, y listo. Esto con esto se simplifican, quedándome como resultado pues raíz cúbica de 2 por 5. ¿Entendido? Lo único que me hace falta pues es reordenarla, ¿no es cierto? Puesto que está al inicio voy a reescribirla, ¿no? Como 5 raíz cúbica de 2. ¿Listo? Eso ha sido todo, chicos. Por favor, tienen alguna duda, volver a ver a observar el video, ¿sí? Cualquier inquietud, me escriben, o alguna necesidad que necesiten, pues me pueden llamar, ¿sí? Revisar el video una y otra vez hasta que quede todo muy claro, ¿ya? Ok.